Ya está Nicolás Mazzot con nosotros, presidente del bloque de diputados del PRO. Gracias por venir. Gracias, bueno, yo decía, un hombre muy joven, economista también. Licenciado en Economía. Licenciado en Economía. Otra cosa. Licenciado en Economía, no ejerce, está más en la política. Muy cercano a Emilio Monzó, que estaba por estas horas con algún inconveniente menor de salud. Sí, sí. Tuvo horas muy ajetreadas, Monzó. Un año ajetreado, diría. Sí, sí, pero la ida y vuelta con el presidente, el retiro y demás. Pero bueno, ¿están temiendo en el gobierno que efectivamente pueda haber algún tipo de sector que quiera generar caos ahora en diciembre, que quiera generar algún tipo de estallido en el Gran Buenos Aires, algo que ponga en riesgo la estabilidad? Son especulaciones que en nuestro país lamentablemente hace años que siempre llegan en noviembre o diciembre. Nosotros mañana estamos tratando una ley muy importante, que es la Ley de Emergencia Social, que nos llevó un arduo trabajo a acordar entre todos los bloques y con las principales organizaciones de movimientos sociales del país, que justamente apunta a sacarle el fundamento real que esas especulaciones puedan tener. ¿Qué es lo que esto hace? Básicamente descubrir que si aún así, con los acuerdos que se han alcanzado, hay conflicto social, entonces evidentemente probablemente haya un fogoneo o una motivación oculta detrás, porque evidentemente con los bonos de fin de año, con los acuerdos con las organizaciones sociales, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, acompañado desde el Congreso, para que justamente no haya argumentos para que en diciembre se produzcan estas movilizaciones o estas especulaciones tomen color. Vos sabés que yo contaba este fin de semana a Horacio Berbisky en Página 12, ¿no?, que representa un sector del kirchnerismo más duro, salió muy crítico con el movimiento Evita, con Emilio Pérsico y otras organizaciones sociales, porque el acuerdo que hicieron por la ley de emergencia social, que vista para la gran mayoría de la política es una concesión del gobierno, una más a un sector social, fue la primera paritaria social desde que existen los movimientos sociales, es decir, lograron sentarse en la mesa y lograron que el gobierno pusiera 25.000, en total 30.000 millones de pesos, diciendo, bueno, van a tener estos fondos por los próximos 3 años, pero Berbisky criticaba que hubiera una cláusula en la cual, a su vez, como en toda paritaria, los movimientos sociales, creo que hay 30 o 40 organizaciones que han firmado ese documento. Más de 25, sí. Bueno, se comprometían a no hacer manifestaciones o conflictos referidos a este tema de cuestiones de asistencia social o de dinero. Primero, es posible que Berbisky esté acostumbrado a otro tipo de acuerdos y con contraprestaciones que en este caso no tienen lugar. Es decir, esa cláusula no existe directamente en el acuerdo. Y creo que hay algo de fondo mucho más importante, que si fueron 25.000, 30.000, la asignación aprobada para ser reasignada. Lo más importante acá es que estamos reconociendo institucionalmente un gran problema que tiene este país, no de ahora, no de los últimos 12 años, que tiene estructuralmente, que es la economía informal, o como las organizaciones sociales lo llaman, la economía popular. Pero perdón, ¿no existe en el acuerdo el compromiso de los movimientos sociales a no generar conflicto, manifestaciones vinculadas con este? Porque si no, entonces el gobierno firma todo y por otro lado no tiene un compromiso del otro lado. Pero es que no, porque digamos, ¿de qué manera vos podés enforzar ese compromiso? Es decir, las organizaciones pueden salir a la calle, esto de ninguna manera restringe el derecho a huelga, de ninguna manera. Entonces, acá ¿qué es lo importante? Que nosotros le estamos dando una solución a este tema que lo vienen planteando hace años, por lo menos desde el 2001, que fue cuando estos conflictos se pusieron a flor de piel. Pero insisto con algo 30 segundos. Lo importante, lo más importante en el mediano y en el largo plazo es que estamos empezando a darle una solución de fondo. ¿Que cuál es? Empezar a institucionalizar, a formalizar, a reconocer hoy empleos que generan fondos, que generan recursos para muchos de los trabajadores, como puede ser la recolección en sus distintas formas de basura, no solo cartoneros, los carreros, los canoeros santafesinos, campesinos de todo tipo y color, que generan ingresos que no llegan a un mínimo salario vital y móvil, y que además no tienen aportes sociales, no tienen cobertura médica. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? En vez de seguir a largo plazo y como, digamos, aprovechando electoralmente los planes sociales, apunta a un requerimiento o a un pedido, no solamente de los movimientos sociales, sino también de la Iglesia, que participó en todas estas negociaciones, que es la de empezar a transformar los planes sociales en planes de empleo. Esta es una primera etapa. En el largo plazo, el crecimiento económico y la redistribución nos tienen que llevar a un país en donde esto no exista. Pero mientras tanto, la transición es esa, y no es plata que manejan las organizaciones sociales. Va a ser un registro
controlado por un consejo en donde va a estar sentado el Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, por la cual se crea un salario social complementario que ayuda a esos trabajadores que ya generan ingresos. Que es la mitad del salario mínimo. Que, bueno, depende, porque si hay trabajadores que generan 5.000 pesos, les van a faltar 3.000. Si hay algunos que generan 4.000, les van a faltar 4.000. Para llegar al salario mínimo. La idea es que se empiece a complementar el salario mínimo de los que ya trabajan. Y a esos trabajadores se los reconozca, tengan aporte social, tengan cobertura médica. Es decir, me parece que es una solución planteada para largo plazo que está mal que se analice como una necesidad de coyuntura. Vamos ahora al otro segmento de la pirámide. Estabas hablando recién de la base de la pirámide socioeconómica. 1/3 de la sociedad. Bueno, 30% de la sociedad. Aproximadamente. Bueno, el 10% de los trabajadores en blanco que más ganan son los que pagan hoy el impuesto a las ganancias. Mañana ustedes van sin ningún acuerdo con Massa, con Bossio, con los bloques de la oposición con los cuales venían realizando acuerdos antes de ir a votar una ley al recinto, a la Cámara de Diputados. Vamos con algunos... A ver, el principal acuerdo que hubo acá, y acá hay que hacer un poquito de historia reciente, cuando se trató el presupuesto, hubieron dos leyes que principalmente se acordaron entre el Gobierno Nacional y todas las provincias, que participó el ministro de Economía Pradgay, el ministro del Interior Frigerio y los 24 ministros de Economía provinciales, con el acuerdo creo que de 22 provincias. ¿Cuál fue el acuerdo? Por los artículos de responsabilidad fiscal que se incluyeron en la ley de presupuesto que ya se votó y por el impacto fiscal que iba a tener el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que fue 27.000. Pues la mitad de lo que se recauda del impuesto a las ganancias va a las provincias. Un poco más de la mitad, exactamente. Como coparticipación, sí. Lo que se acordó fue que el impacto fiscal, y eso se votó, lo votaron todos los diputados que responden a los gobernadores, lo votó Massa, lo votó Bossio, lo votó el socialismo, el movimiento Evita y gran parte del Frente para la Victoria, fue que ese impacto fuera 27.000 millones de pesos y que con posterioridad íbamos a discutir de qué forma, es decir, con qué escalas, con qué mínimo se discutía. Entonces el primer acuerdo con el que deberíamos llegar mañana, y habrá que ver si se honra, es con los gobernadores. Bueno, Massa dice, miren, se puede subir más el piso del impuesto a las ganancias de lo que lo planteó Pradgay o ustedes. Se puede incluso, es decir, poner el piso de ganancias en 48.000 pesos de salario bruto para un trabajador casado con 2 hijos y no en el nivel actual de 30.000 pesos. Se puede incluso bajar un poco más las alícuotas, es decir, mejorar el esquema para los trabajadores y a cambio generar otros impuestos. El impuesto al juego que ustedes aceptaron y que hay un acuerdo en ese único punto de que se va a aplicar. Sí, porque el martes pasado, que fue al Congreso el titular de la AFIP, Alberto Abad, hizo y desmenuzó impuesto por impuesto las propuestas de este conglomerado de bloques que proponían 5 o 6 impuestos. Y la conclusión fue que estaban sobreestimados, que no recaudaban lo que se decía y que entonces había un agujero fiscal de 40.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 los afrontan las provincias y 15.000 la nación, que quedaban sin financiar. Y acá lo más importante que hay que discutir, porque el impuesto se podrían hacer muchísimas modificaciones y los primeros contentos en hacerlas seríamos nosotros. El tema es quién lo paga. Y acá volvemos a la discusión estructural de todo el año, que es, recibimos un país con un déficit galopante, que estamos intentando reducir con gradualismo. ¿Por qué? Por lo que vos explicabas, porque todavía la economía no reactiva. Y la decisión nuestra es achicar el gasto público cuando la economía empieza a crecer. Por lo tanto, este año el achicamiento fue muy progresivo, fue gradual. Ahora, lo que seguro sabemos es que no tenemos que aumentarlo y tenemos que ir gradualmente bajándolo. ¿Por qué? Para eliminar la inflación. No estaríamos discutiendo impuestos a las ganancias, ni emergencia social, ni nada de esto si no existiera inflación. Insisto con este punto, ahora vamos a hablar también. Y la inflación, creo que es importante destacar, porque hay brotes verdes de todo tipo. La inflación, sí, podemos repasar algunos ahora. La inflación, el equipo económico no dice lo mismo, por lo menos. Bueno, no sé a quién. Nosotros los martes en Gabinete Económico los repasamos con bastante profundidad. Pero el primero... Bueno, me dicen que el fin de semana, en el retiro espiritual, esto chequeado por 2 ministros, Pradgay reconoció que la recesión era más profunda de lo que esperaban. Pero por supuesto, eso no hace, decir eso no significa que no empiecen a haber signos de recuperación por segmento o en algunos puntos. Y que los únicos brotes verdes que veía eran los del césped de Chapamalal, que estaba muy bien regado. No, en el campo argentino hay bastante brote verde y esperamos una cosecha récord además. Así que
creo que hay bastante. Pero bueno, el sector agropecuario, hace rato, esto se viene diciendo, efectivamente hay una mejora importante. Es un 20%, un quinto de la economía nacional, pero lo que digo es... El resto de los indicadores, industria, hoy salió construcción... el dato de las automotrices. Es el primer incremento interanual de producción de automotrices con este contexto brasilero se dio en noviembre. En noviembre. Pero lo que yo quería destacar respecto a la inflación, porque no me quiero perder el hilo, digo, nosotros estamos logrando bajar la inflación, que es lo que nos va a desplazar de la discusión de ganancias, de emergencia social, de la agenda pública. Hoy estamos en niveles anualizados del 16 o el 17%. Tal es así que hoy recibimos la noticia de que en la provincia principal del país, 40% de la población, los estatales aceptaron por todo el 2017 y en 4 cuotas una paritaria del 18% adelantada. Es decir, se empiezan a notar los éxitos de este gobierno. Entonces acá lo que hay que apelar es a la racionalidad. El sistema económico y la propuesta económica corresponde al Poder Ejecutivo. Por supuesto que el Congreso tiene la potestad de aprobar las reformas tributarias. Pero acá pareciera que estamos discutiendo una reforma integral para beneficiar al 8% más rico de la sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que cerró la paritaria estatal de Vidal, que ya habíamos anticipado, quería hacer la paritaria testigo, muy inteligente tanto Vidal como su equipo, Federico Salvay, Lacunzi y demás, para tratar de generar expectativas con ese tema. De toda manera, no el 18%, porque se reabre la paritaria, se reconoce parte de lo que quedaba pendiente de este año. El 18 más 3 de este año. Más 3 de este año. Acumulado, eso da 23-24%, el cierre de estos 15 meses. Y además, Maxi, más un bono de fin de año que Vidal había dicho que no iba a reconocer y que se reconoce en un porcentaje, ¿no? Sí, se reconoce en un porcentaje y además creo que es 10% por única vez. Los estatales aceptaron esa paritaria con la única condición de que se pueda redeterminar por inflación en función del INDEC. O sea que no es una paritaria del 18, es una paritaria pero está bien, pero las paritarias siempre se pueden reabrir. Sí, siempre. Claro, pero genera la expectativa, viendo para adelante que hay que negociar por lo menos mucho menos de lo que estaba planteando la CGT. Con todos los bemoles que pueda tener y los grises, acá lo que está claro es que la sociedad entera está reconociendo que la inflación está reduciéndose drásticamente y me alegro. Déjame hacer una última pregunta, Maxi. ¿Tienen los votos o no? Pues no me quedó claro, para mañana. Claro. Y si realmente los gobernadores cumplen y los diputados que a ellos responden, ¿cumplen con lo pactado? Sí. Si hay una propuesta de mejora que efectivamente pueda ser financiable, que no se ha demostrado hasta ahora, nosotros estaremos abiertos a rediscutirlo. Ahora, lo que nosotros tenemos claro es que no hay más margen para tener un plan económico sustentable y racional, para seguir destinando recursos, además, a la porción de la sociedad. No es que no lo merezca y no es que nosotros no querramos. Parece Kicillof hablando de eso. El discurso de Kicillof, lo que decía Kicillof el año pasado, ¿se acuerda? Perdón. Kicillof decía eso. Pero no es el discurso de Kicillof, es el discurso de la realidad, Maxi. Es decir, si nosotros queremos realmente cumplir con un tercio de la población ¿Pero te acordás que Kicillof decía eso? Pero hay muchas cosas que pueden coincidir. Digo, lo más importante que coincide es que cuando vos tenés la responsabilidad de administrar recursos, la ejercés. Lo que nosotros estamos viendo en algunos bloques de la oposición es una suerte de liviandad a la hora de analizar los números, haciendo uso de que ellos no son los que tienen que responder por eso. Lo que sucede es que Macri hizo mucho énfasis en el tema de impuesto a las ganancias durante la campaña. Yo creo que se han invertido totalmente los roles, porque lo que planteaba Macri en la campaña y respondía a Kicillof, que era un poco este discurso, es una porción muy pequeña de los trabajadores y demás, invirtieron los roles, ¿no? Ahora Macri dice, miren, hay que ver el déficit fiscal, gobierno para el 32% de los pobres, no para el 10% más rico, y Kicillof sale a decir que el gobierno está traicionando los ideales de los trabajadores y que hay que dar... Te voy a decir la diferencia. No solamente el impuesto a la ganancia. No solamente con el Frente para la Victoria, sino con todos los que participaron de los últimos 12 años. Este es el primer gobierno, que reconoció la inflación, la pobreza y por ende el primero que duplicó el mínimo no imponible en la primera semana que llegó. Ese fue la principal exención al impuesto a la ganancia de los últimos 15 años. Y además es el primer gobierno que envía al Congreso, por iniciativa propia, una ley para reformar las escalas después de 12 años. Entonces, puede ser que el argumento sea el mismo, pero ¿sabés qué? Es el mismo después de que ellos negaron el problema. Nosotros lo primero que hicimos fue reconocerlo y eximir a muchísima gente, y a los que no eximimos les redujimos la carga. Entonces, con esa autoridad moral, nosotros lo que decimos es, ahora toca que el esfuerzo también lo hagan ellos para poder aliviar a los que más lo necesitan. Se lo voy a preguntar después, porque no me queda claro los números, digamos, los números que tienen ustedes y los números que tiene Massa
y la oposición, porque si uno suma... Yo te puedo decir cómo los quedaron números de la los dictámenes. oposición... ¿La cantidad de votos? Los dictámenes del jueves, que son 3, 4 los que van mañana, quedaron con un equivalente aproximado a lo que cada bloque representa en el recinto, con 105 votos el dictamen de mayoría, que es el de Cambiemos más aliados de algunas provincias, aproximadamente 85 votos el del Frente para la Victoria, 65 el del Frente Renovador, el bloque justicialista y los progresistas, y 4 el de la izquierda. Así está el panorama, y bueno, si nada el cambia... Frente para la Victoria apoya el proyecto de Massa y de Bocio, evidentemente le sobran los votos sin duda para hacer las modificaciones que quieren en el impuesto a las ganancias. Habrá que ver el Senado si efectivamente convalida un proyecto que le va a hacer perder a las provincias 40.000 millones de pesos. Hubo mucha polémica respecto al primer año de gestión, cómo se autocalificó Macri. El 8, ¿Pasó también? ¿Le pone un 8? No digo a Macri, al gobierno. A ver, yo lo que creo es que, como siempre los argentinos, tenemos una tentación... Yo quiero mandar a los chicos a la escuela que califica así. No, mira, nuestra escuela no califica mucho mejor, eso quedó claro. Pero en Buenos Aires no nos calificaban así, te aseguro. Pero lo que digo es, acá hay que vencer la tentación que tenemos siempre, en todo sentido, que es el resultadismo de corto plazo. Lo que es muy interesante es que todavía, por más que haya agoreros del colapso, digamos, o otro tipo de diagnósticos, no aparece nadie de quienes participaron de la confección de propuestas de campaña de Scioli o de Massa que diga qué hubiera hecho distinto. Hay crítica producto de que los resultados están llegando más lento de lo esperado, inclusive para nosotros, pero no hay alternativa. Entonces, ¿desde qué punto se aprueba? Yo apruebo la gestión y la apruebo tajantemente. Y vinimos a hacer lo que había que hacer. Y lo que el 98% de lo que votó la gente, que eran básicamente Bain y Blecher, Lavagna, Delgado y los economistas del PRO, coincidían hace menos de un año en que había que hacer. Nosotros llegamos y estamos mostrando el coraje de hacerlo, y también es cierto, gracias a un Congreso que hasta ahora ha sido muy responsable y espero mañana lo siga siendo, que ha acompañado en las medidas que el gobierno necesitaba. A ver, Macri explicando por qué se había autocalificado con un 8. Así que la evaluación que hice, que tampoco es científica, ¿no? Era en consideración de lo que habíamos hecho. Y yo diría que para mí 8 es una buena nota, claramente. Que siempre uno marca también que uno puede y debe seguir mejorando. Yo diría que la primera es volver a relacionarnos entre nosotros, los argentinos, como corresponde, ¿no? Y haber logrado este diálogo también con el mundo fue un éxito muy grande, después de tantos años de aislamiento y de tantos incumplimientos, y haber sincerado todas esas bombas que nos habían dejado en la economía, también fueron la base para poder estar listos para crecer el año que viene. Cuando les dicen el gobierno tiene entre los ganadores al campo, las mineras, del otro lado los trabajadores o los que viven de ingresos fijos, el consumo ha caído, ¿esta ecuación ustedes piensan que hay que revertirla el año que viene? No solamente que hay que revertirla, sino que es parte de un proceso en donde las ventajas productivas o competitivas de un país hace que algunos sectores que son más competitivos mejoren antes que otros. Pero dame 45 segundos porque a mí me gustaría hacer, con la línea del programa, una pequeña reflexión respecto de la importancia que hay que darle en un proceso a mediano plazo a la opinión pública, que yo no la niego, es muy importante, pero lo más importante de todo, y entender por qué un estadista o un jefe de Estado como Macri se evalúa de esa manera, es porque está trascendiendo la opinión pública. Fijémonos lo que pasó con la opinión pública este año. Llegamos y el cepo iba a ser imposible de levantar, lo levantamos en un día. Iba a ser imposible acordar con los fondos internacionales para levantar el default. En tiempo récord y con una quita muy importante lo logramos hacer. Iba a ser imposible sacar leyes del Congreso por nuestra minoría. Hoy vos estás sorprendido porque llegamos a la primera ley después de 105, dudando de si tenemos el número un día antes. Era imposible bajar la inflación. Íbamos a llegar al segundo semestre sin inflación. Nos demoramos 3 meses. Hoy tenemos inflación hace 3 meses de 1,5 puntos que ya cumple con la expectativa del año que viene. Créanme que la opinión pública de vuelta está poniéndose muy ansiosa y va a volver a crecer la Argentina rápidamente y las inversiones van a llegar. La experiencia está a nuestro lado. Yo siempre digo lo mismo. La inflación, veamos cuál es la inflación con la economía creciendo
y no anclando el dólar desde marzo. Pero es que digamos. siempre hay un pero, Maxi. Siempre hay un pero. No, es Para un cualquier pero. Es lo cosa mismo que decíamos. Va a haber una Es lo mismo que le decíamos a Kicillof cuando clavó el dólar después de la devaluación del 2014 y con eso llegó hasta diciembre. Sí, pero Kicillof pertenecía a un gobierno que escondía y mentía. No, que además ataba todo con alambre. Escondía, Este es un mentira, gobierno no que reconocía llega, la inflación. reconoce los problemas, viene, da la cara, avisa las medidas que va a tomar y las toma. Pueden demorar unos meses más. Hoy para que quede claro lo del pero que dice el diputado. Hoy Vidal cerró una paritaria bastante importante de los estatales en 4 cuotas de 4,5, que es un poco más de 18 por un cálculo de que el 4,5 se va calculando sobre el aumento. Acumulado, sí. Acumulado. Es un 18% del año. Pero obviamente los estatales, que son la mitad nada más, porque no están los docentes, no está SICOP y no está ATE, de 650.000, son 290.000 que aceptaron por la única cuestión de que se puede redeterminar por inflación. No es que aceptaron y dijeron, ok, yo cobro 18% el año que viene y ya está. No, el plan, o lo que se ofreció a Vidal es, esto va a estar ajustado y con el INDEC, o sea, con la inflación oficial. O sea, está bien, lograron, la verdad que es un logro de la provincia. No, si el gobierno lograra que todas las paritarias se encauzaran pasar de así. discutir 40 a 18 con todos los peros que vos quieras, me parece espectacular, me parece un éxito del gobierno. Claro, es un logro importante. Sí. Y parece... es bueno que no nos detengamos en eso y empecemos a buscar el próximo problema. Pero tengamos claro que este gobierno resuelve el problema. Pero Moyano no te va a cerrar el 18. Bueno, veámoslo, ojalá que sí. pero veámoslo, no hagamos futurología. Lo único que tenemos es un 18. Lucas Morando, no, bueno, la CGT viene planteando que el piso es 25 y que hay que... El año pasado, un anuncio para mañana importante. Pero el año pasado planteó 40 y cerramos en 32 en muchos gremios. Entonces, bueno, y siempre así veamos la perdieron los dinámica, salarios frente veamos a la los dinámica de la 7% política. estamos abajo, Veamos la dinámica de la política. Mientras Mazot mañana trata que se apruebe la ley de ganancias, va a ser un día bastante complicado. Digo, si tienen que salir de su casa, sépanlo, que todo el sistema del juego a nivel nacional va a ir mañana a protestar. Los de los caballos, los burros, lotería, los vingueros, que están muy enojados con los nuevos impuestos sobre el juego. La calle Rivadavia va a estar, la avenida Rivadavia va a estar cortada, muy posible que corte el Libertador, van a cortar también el Puerto de Purredón y van a movilizar hacia el Congreso. Así que presten atención porque va a colapsar la ciudad. Va a ser una sesión complicada. Por un lado no hay un acuerdo político, como venía hasta ahora, y por otro lado está toda la presión del juego. De todas maneras, me parece que el único consenso político, y esto es interesante, el único consenso político que hay entre todos los sectores, no solamente en el Congreso Nacional, sino en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires viene con un aumento de ingresos brutos también para el juego. Sí, que se postergó un poquito. Es el único punto donde hay consenso entre masa, parte del peronismo no kirchnerista y el gobierno. Ahí no hay marcha atrás, va a haber un impuesto extra al juego. Están todos los dictámenes puestos de distinta manera. La verdad es que es el único impuesto de los que se habían propuesto que suena razonable y que puede recaudar efectivamente algo parecido a lo que se decía.